Bueno, vamos a ver el último ejemplo. El último ejemplo es el caso vectorial, ¿no? Esta es una función f que depende de u y de w y vamos a aplicarle la transformada de Legendre a u, ¿no? Que decimos que son las variables activas, y vamos a dejar a w como variable pasiva. Aquí no lo escribí, pero u vive en Rn, ¿no? Y u y w, los dos son del mismo tamaño. Tenemos esta multiplicación de aquí. U y w viven en Rn, ¿no? Son vectores. A es una matriz cuadrada de n por n que es simétrica y positiva definida. No puse estas dimensiones, pero las obvié en este caso. Eh, entonces queremos encontrar la función conjugada, ¿no? La función conjugada pues va a ser la función g, ¿no? Usando la otra notación, donde v va a ser la variable conjugada y w va a mantenerse igual, ¿no? Esto, la definición que tenemos, ¿no? Es, lo voy a mover aquí para que no nos estorbe. Voy a poner más acá. Va a ser el producto punto de u evaluado en b y w con v menos la función evaluada en u evaluado en v y w, ¿no? Esa es la transformada, ¿no? De nuestra función. En este caso es una función que es diferenciable, por lo tanto eh, podemos utilizar la definición, ¿no? De que v podemos calcular como el transpuesto de el jacobiano, bueno, gradiente de f con respecto a u, ¿no? Entonces podemos empezar calculando eso, ¿no? Entonces podemos calcular u en esto y luego encontrar las expresiones correspondientes a u de b expresada en b y w y f evaluada en esa u. Entonces vamos a utilizar esta definición. El jacobiano de esta o el gradiente de esta función, ¿no? Va a ser dos veces, ¿no? De la primera parte es dos veces de u transpuesta por a más w transpuesta, ¿no? Todo esto transpuesto. Esto nos va a dar, recordemos que a es simétrica, entonces nos arroja la misma si transponemos a, nos vuelve a dar a. Entonces el 2 veces a transpuesta es a por u más w. Ese es v, ¿no? Entonces de aquí hay que despejar u. U pues va a ser, podemos pasar el 2 primero. Bueno, primero la w. Vamos a escribir un medio. Pasamos la w, tendríamos v menos w, ¿no? Luego la a sería a la menos 1. Si es positiva definida, es invertible. A la menos 1 por v menos w, ¿no? Esa es nuestra u. Con esta u ya podemos sustituir, ¿no? Calcular este producto punto y la función, ¿no? Primero podemos escribir el producto punto, vamos a escribirlo todo. Sería g de u en función de b y w, o sea, esto que está aquí. Voy a escribirlo. Es v ya y w. Entonces el producto punto va a ser u, es esta que está aquí transpuesta por v, ¿no? Ese es el producto punto, ¿no? Entonces tenemos un medio de a la menos 1 por v menos w, todo esto transpuesto por v, ¿no? Ese es el producto punto, menos la función evaluada, ¿no? La función evaluada, vamos a sustituir u por esta expresión de acá. Entonces vamos a tener un medio de a la menos 1
por V menos W transpuesto por A por un medio de A a la menos 1, V menos W. Y nos falta el último término que es más W transpuesta por U, ¿no? Más W transpuesta, esa no cambia, por U, que U pues es nuevamente un medio de A a la menos 1 por V menos W. Entonces nada más faltaría desarrollar todo esto. Rápidamente vamos a hacerlo. Tendremos, bueno, el transpuesto de esto, ya sabemos, el transpuesto sería, nomás lo voy a escribir una sola vez. Sería un medio de V menos W. Esto sería transpuesta a la menos 1, sigue siendo a la menos 1 por V, ¿no? Entonces el transpuesto de esto es esto que está aquí. Es igual, va a ser esto que está aquí. Entonces vamos a irlos escribiendo, ¿no? Esto lo voy a dejar aquí nada más. Vamos a ver el color. Entonces este queda igual, es un medio de V menos W transpuesto por A a la menos 1 por V menos, lo podemos escribir, un medio por un medio nos da un cuarto. Un cuarto de, es lo mismo, ¿no? V menos W transpuesto por A a la menos 1 por A a la menos 1 por V menos W. Obviamente se va a cancelar esto que está aquí y nos va a quedar solamente una A a la menos 1. Y el último término, ¿no? Más W transpuesta, un medio, ¿no? De W transpuesta por A a la menos 1 por V menos W. Ok, podemos todavía desarrollar un poco más esto. Vamos a hacerlo. Nos va a quedar agrupar términos en V y W. Nos va a quedar un medio de V transpuesta por A a la menos 1 por V menos un medio W transpuesta A a la menos 1 por V. Y aquí vamos a quitar todo esto para que nos confunda. Esto nos va a quedar A a la menos 1. Aquí nos va a quedar, son tres términos, ¿no? V, el cuadrático de V, el término cruzado y el cuadrático de W. Entonces nos va a quedar menos un cuarto de V transpuesta por A a la menos 1 por V. El término cruzado es dos veces, ¿no? Dos veces un cuarto nos da un medio, menos, por menos, aquí tiene un signo menos, entonces el cruzado da negativo, por este negativo nos da positivo. Un medio de V transpuesta A a la menos 1 por W, no importa. Como es simétrica A a la menos 1, entonces yo puedo escribir, ¿no? Eso es importante, por recordarlo. V transpuesta por A a la menos 1 por W es igual a W transpuesta por A a la menos 1 por V, ¿no? Si esta matriz es simétrica. Ok, entonces por eso sumo dos veces, sumo este más este, son iguales, entonces me da dos veces un cuarto, un medio. Siguiendo con el desarrollo, falta el término cuadrático de W, W transpuesta por A a la menos 1 por W, y el término de acá abajo, que sería más un medio de W transpuesta por A a la menos 1 por V menos un medio de W transpuesta A a la menos 1 por W. Y vamos a agrupar y reducir términos, ¿no? Les vamos a poner colores rápido. Este es término cuadrático de B, término cuadrático de B. Y ya. Ahora término cuadrático de W y término cuadrático de W. Y estos que quedan acá, pues son los términos cruzados, ¿no? Que son, en realidad, los podemos agrupar. Este no importa, por lo que ya comenté. Entonces, para finalizar, esto va a ser, si sumamos este más este, nos da un cuarto. Nos va a dar un cuarto positivo de B transpuesta por A a la menos 1 por V. Bueno, por V. Luego, estos, realmente yo puedo cancelar este, ¿no? Con este de aquí, no hay mayor problema. Y nos queda más un medio de V transpuesta por A a la menos 1 por W. Y aquí nos va a dar
serían un medio son 2 cuartos, menos un cuarto serían menos 3 cuartos, ¿no? Menos 3 cuartos de W transpuesta a la menos 1 por W. Aquí podemos hacer un truco adicional. Esto ya no es necesario, esta ya es la respuesta, pero podemos sumar y restar, ¿no? Podemos sumar y restar un cuarto de W transpuesta a la menos 1 por W. ¿Para qué? Para agrupar el positivo con estos de acá. Y podemos completar el... Es exactamente lo único que estoy haciendo es completando el binomio. Y para que nos quede un cuarto de V transpuesta por A a la menos 1 por V más un medio de V transpuesta por A a la menos 1 por W más el positivo, un cuarto de W transpuesta A a la menos 1 por W, y este agruparlo con este, menos 3 cuartos menos un cuarto, pues nos da menos 4 cuartos, que es W transpuesta A la menos 1 por W. Y esto que está aquí es un término cuadrático en V más W, ¿no? Entonces nos va a quedar finalmente un cuarto de V más W transpuesto por A a la menos 1 por V más W menos este término de acá, W transpuesta a la menos 1 por W. Y esa es, de hecho, lo voy a poner mejor de este lado, G de V y W. Aquí nada más comentar, ¿no? Que esto, si hiciéramos algún cambio de variable, ¿no? Esto es z, esto es a la menos 1, z, ¿no? Este término cuadrático menos otro término cuadrático, ¿no? Que es 1. Y entonces esos son algunos ejemplos, es un ejemplo más de la aplicación de la transformación de Legendre. Y el siguiente paso, pues vamos a aplicar la transformación de Legendre a Lagrangiano para obtener el hamiltoniano, ¿no? En realidad, podemos, el hamiltoniano se obtiene realmente de las ecuaciones de la energía, como lo vamos a ver, pero esta es una manera de relacionarlos.